Buenas tardes, maestros. El día de hoy vamos a presentar el desarrollo de una aplicación web como herramienta de comprensión de la lengua de señas mexicana con el patrón de arquitectura modelo vista controlador. Presentamos a mi compañero Mauricio Vargas y su servidor Abraham Morales Avilés. Nuestro asesor es el maestro en educación Miguel Ángel Miranda Hernández. Este es nuestro contenido. Y comenzamos con el resumen. La aplicación propone una herramienta de comprensión del lenguaje de señas mexicano. De esta manera acceder para consultar una base de datos de frases, palabras, letras y números de la lengua de señas mexicana con el gestor MySQL. La aplicación propone diferentes cuestionarios tipo quiz para tener un mejor reforzamiento del lenguaje de señas aplicando el patrón de arquitectura que utiliza la aplicación es el modelo vista controlador y para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Además, este nos da la facilidad de desarrollo y el mantenimiento. Las palabras clave son web, barreras de comunicación, formato de intercambio de gráficos, lenguaje de señas mexicano y modelo vista controlador. Proseguimos con el planteamiento del problema. La comunicación es esencial para el correcto entendimiento de las personas, ya que de esta manera se transmiten emociones, información y se logra difundir un mensaje. Pero las personas con discapacidad auditiva se comunican con signos gestuales, expresiones y movimiento corporal. Debido a esto, a menudo enfrentan barreras de comunicación que pueden dificultar su interacción con los demás y su acceso a la información. En México, una de las formas más utilizadas por personas con discapacidad auditiva para comunicarse es a través del lenguaje de señas mexicano, pero muchas personas que desean aprender la lengua no tienen acceso, tiempo o recursos a la educación en este. Objetivo general: desarrollar una aplicación web como herramienta de comprensión de la lengua de señas mexicana con el patrón de arquitectura de modelo vista controlador que sea intuitiva y de fácil navegación para ayudar a las personas que deseen aprender el lenguaje de señas mexicano. En objetivos específicos tenemos que implementar el patrón de arquitectura modelo vista controlador en nuestra aplicación web para clasificar la información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. Siguiendo, tenemos que desarrollar una base de datos con el gestor MySQL para la información multimedia de la aplicación. Continuando, tenemos incluir un registro de usuarios para tener un mayor control. Después, incluir una selección de frases, palabras, letras, etc. Y estas peticiones presenten un GIF como respuesta para la consulta del usuario. Siguiendo, implementar una serie de cuestionarios tipo quiz para un mejor estudio de la lengua de señas mexicana. Y finalizando, desarrollar una interfaz intuitiva con el usuario final para que sea sencilla la navegación dentro de la aplicación. En límites y alcances tenemos que, en límites, la aplicación web solo es una herramienta de comprensión de la lengua de señas mexicana. La aplicación solo funciona para navegadores convencionales. La aplicación solo podrá ser utilizada en dispositivos de gama media o superior. La base de datos tiene un catálogo limitado de frases y palabras de la lengua de señas mexicana. En el alcance tenemos que la aplicación cuenta con un apartado de quiz, la aplicación cuenta con el patrón de arquitectura modelo vista controlador y la aplicación cuenta con un registro de usuarios. En justificación tenemos que la aplicación tiene como propósito ayudar a reforzar el conocimiento de la lengua de señas mexicana. Esta puede ser utilizada por quienes deseen tener una mejor comprensión de esta lengua y no tengan los recursos, ya que al utilizar una aplicación web se logra una mayor accesibilidad debido a que los usuarios finales pueden acceder a ella desde cualquier computador con conexión a internet sin necesidad de instalar un software adicional. Eso permite un alcance más amplio y mayor flexibilidad para los usuarios, quienes pueden aprender el lenguaje de señas mexicano en su propio tiempo y ritmo. La aplicación tiene la opción de cuestionarios tipo quiz. Para reforzar ese conocimiento, la aplicación utilizará una base de datos que no requiere mucho espacio de almacenamiento, ya que los GIF a comparación de los videos son mucho más pesados y esto afecta el rendimiento de las aplicaciones. Como marco teórico tenemos el HTML versión 5, CSS versión 3, JavaScript, MySQL, Eclipse, IDE para Java y Java. En estado del arte tenemos 3 proyectos, más bien 4. El primero es por Miguel Andrés Arenas Santander, de la Universidad de Talca, Chile.
En este caso es una aplicación móvil para el autoaprendizaje de lengua de señas chilena. Esto fue en el país de Chile y la descripción es: el software fue desarrollado para sistemas operativos Android. Los datos utilizados son almacenados en una base de datos SQLite, haciendo que la aplicación funcione de manera totalmente offline. El siguiente proyecto es de Luna Valenzuela Alejandro, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este caso, una aplicación de Android para diccionario, voz, texto, texto-voz, lengua de señas y discapacidad, en este caso en México. El siguiente proyecto es el de Medinas Arias Carlos Alberto, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, y este es el sistema para el aprendizaje de los personajes de la independencia de México, utilizando el lenguaje de señas mexicano y el apoyo de un dispositivo móvil con Android. En este caso, esta aplicación fue desarrollada en Java, en Android, junto con diferentes bibliotecas de C, C++, ocupando la máquina virtual de Dalvik. Y en este caso, el último proyecto que tenemos es Jiménez García Eric Daniel, del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. En este caso, la aplicación es para el aprendizaje del lenguaje de señas mexicano, y esta, pues, como su nombre lo dice, es para el aprendizaje de esta misma lengua. Continuando con la exposición de nuestro proyecto, vamos a hablar de la parte del desarrollo de nuestro sistema, en el cual en el siguiente diapositiva vemos un diagrama de secuencia de cómo sería la implementación de nuestro proyecto con el modelo vista controlador. En esta, el usuario final necesita una información e interactúa con la vista. El controlador, interactúa con la vista, manda la petición al controlador, el controlador le pide la información a la base de datos, en este caso es el modelo le manda el resultado de la petición al controlador, el controlador hace la validación si es correcto o no, y a su vez actualiza la vista y notifica al usuario. Esta es la lista de requerimientos que vamos a implementar en nuestro proyecto. En este vamos a implementar un entorno de desarrollo, el Eclipse, para el desarrollo de nuestro proyecto. El lenguaje de programación que vamos a utilizar es Java y JavaScript, y el gestor de base de datos que vamos a utilizar para la administración de nuestro proyecto es MySQL. En los requerimientos de hardware, el CPU que los requerimientos mínimos del CPU es de 2 GHz y 2 núcleos, y la memoria RAM mínima de 6 GB de RAM. Los requerimientos de rendimiento es la rapidez de la ejecución de nuestra aplicación, cuánto tiempo se tarda en ejecutarse, y los requerimientos de fiabilidad, en cuántas la tasa de fallos de nuestra aplicación. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos un diagrama de flujo de la información de la aplicación web, en donde en esta se obtiene la base, de la opción seleccionada, se obtiene de una base de datos, ya sea de frases, de palabras o de letras, y ya sea de una base de datos de ejercicios quiz. En esta se hace la petición del usuario con la búsqueda secuencial de texto, y mediante la información de la petición del usuario se hace la búsqueda y le manda como respuesta la petición mediante GIF o imagen. En el diagrama de flujo de la opción de búsqueda de frases y palabras, tenemos que cuando el usuario se le hace una consulta, y si esta consulta existe en la base de datos, se le muestra en pantalla un GIF o una imagen como respuesta. Si no llegara a existir, se le muestra, no puede procederse con la solicitud del usuario. Si desea hacer otra petición, el usuario puede volver a buscar. Si desea dar por terminada la búsqueda, se da por terminado el flujo de la opción de búsqueda de frases. Y el diagrama de flujo de la opción de ejercicios y quiz. En este es cuando el usuario hace la petición del quiz, se le muestra el ejercicio en la vista. Si la respuesta es correcta del usuario y desea continuar, se le muestra nuevamente otra pregunta, otro quiz. Si la respuesta es incorrecta, en este caso se le muestra en rojo y se le muestra además la respuesta correcta. Si desea continuar, o nuevamente otra vez se le muestra un ejercicio en la vista. Si no desea continuar, se da por terminado
el flujo de la opción de quiz. En el diagrama de entidad-relación tenemos el diagrama de las diferentes tablas que usamos en nuestra base de datos, en donde tenemos la base de datos de los usuarios que se registran en nuestro sistema, la base de datos de los quiz que se usan para las diferentes preguntas, en donde está conectada directamente con la tabla imagen. Esta tabla también está conectada con la tabla palabras, letras, el abecedario y las frases. Pruebas y resultados. Bueno, aquí podemos ver nuestro diferente video de nuestro proyecto. Podemos ver la vista de login, cómo se registra, cómo el usuario inicia sesión, la búsqueda de letras, la búsqueda se le muestra como petición una imagen al usuario, las diferentes letras que tenemos en la base de datos, el diccionario de números, se le muestra un número como respuesta, la seña como respuesta de cómo sería implementar el número, en palabras, se le muestra un GIF como respuesta en este caso, cómo se haría la palabra, y en la opción de frases se le muestra una petición también a sí mismo de la base de datos, como podemos observar. En donde el usuario hace la búsqueda y se hace la petición a la base de datos. En la opción de quizzes podemos ver cómo el usuario está interactuando con las diferentes opciones. El usuario responde correctamente, se le muestra la opción en verde. Si el usuario respondiera erróneamente, se le muestra la opción en rojo y además la opción correcta. Y al final del quiz se hace el puntaje que ha obtenido el usuario. Podemos ver cómo se hace la opción correcta, al final se muestra la puntuación, y este es un pequeño panel de administración de los usuarios. Como herramienta de comprensión del lenguaje de señas mexicano, nos ofrece una solución accesible para el mejor entendimiento de esta lengua, permitiendo a los usuarios aprender y practicar el lenguaje de señas de una manera interactiva. La aplicación también puede ser mejorada y actualizada fácilmente, permitiendo la inclusión de nuevas funcionalidades o mejoras en la base de datos de señas y expresiones del lenguaje de señas. Esto asegura que la herramienta se mantenga relevante y útil en el tiempo, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios. Al momento de desarrollar el proyecto, se tuvieron dificultades para implementar las imágenes GIF, ya que al momento de mandar las peticiones a la base de datos no se relacionaban correctamente, y esto conllevó a múltiples complicaciones al momento de identificar la petición del usuario. Pero con la documentación requerida de MySQL pudimos lograr la implementación. También otra de las complicaciones que se presentaron al momento de hacer las pruebas fue que se ejecutaran distintos navegadores, pero activando el Java Runtime Environment o JRE se logró ejecutar en los diferentes navegadores. Como trabajos a futuro tenemos añadir más funcionalidades de administración a la aplicación web, implementar más lenguas de señas de distintos países, crear distintas formas de reforzamiento mediante juegos interactivos, deployar en sistemas operativos ya sea Android o iOS, y divulgar el uso de la aplicación web al público en general para que utilicen esta herramienta. Estas son nuestras referencias y gracias por su atención.